Ánima es una exposición en la que el Museo de Bellas Artes de Valencia plantea un recorrido a través de 90 piezas unidas porque todas pertenecen al género del retrato. Ánima plantea el retrato como un acto de la voluntad humana que, mediante ese acuerdo entre pintor y retratado, quiere fijar la memoria del objeto de ese retrato de manera que no sea olvidado con la muerte y su recuerdo perdure para siempre. Para ello, en la primera sección de la muestra, se presenta este género del retrato al espectador, subrayando el hecho de que el retrato, como casi toda la pintura, tiene dos tiempos. Un tiempo que es el de su creación, que podríamos decir más o menos objetivo, donde concuerdan la voluntad de retratado y retratista, y luego un tiempo dinámico, que es el de su recepción o su percepción. Y ese tiempo es dinámico porque ocurre cada vez que uno de nosotros se pone delante del retrato. No hay que olvidar que más del 50% de una pintura no está en manos de quien la pinta, sino en los ojos de quien la mira. A partir de la definición del género del retrato, Ánima plantea al espectador un viaje a través de las distintas maneras en las que el ser humano, a lo largo de la historia, buscó reforzar su capacidad para sobrevivir al olvido. El olvido es poderoso y por ello muchos de los individuos se asociaron con otros que consideraron similares con la esperanza de que aquello les hiciera más fuertes ante el paso del tiempo. La unión más evidente entre individuos es el linaje, una unión por sangre, una unión genética entre los miembros de una misma familia, que al ser retratados en conjunto quisieron sobrevivir como ese grupo fuerte frente al paso del tiempo. En esta muestra, el espectador encontrará retratos de linajes muy conocidos como los Trastámara, los Habsburgo o los Borbón, pero probablemente también de algunos que no sean tan conocidos para el gran público. A mis espaldas están 6 magníficos lienzos de Antonio Estela que retratan a los varones de la familia Vic, pintados en las últimas décadas del siglo XVI para reforzar ese linaje de nueva creación que era la baronía de Llaurí. Los Vic encargaron a un pintor de origen flamenco, el más afamado en Valencia en ese momento, que también pintaría para el patriarca Juan de Ribera, una serie de retratos en las que se presentan como caballeros y damas de esa aristocracia culta a la que pertenecen. Juntos, además, esta serie de retratos fueron donados en su origen al monasterio de la Murta, para ornar las paredes del cenobio, donde también se enterraron todos los miembros de la familia Vic. De esta manera, los restos mortales y las imágenes pintadas se aliarían para hacer que permaneciera para siempre la memoria de los Vic. El monasterio de la Murta, como otros tantos, fue desamortizado en el siglo XIX y cayó en la ruina. Los restos y las tumbas del mausoleo de la familia Vic desaparecieron para siempre. Pero, gracias a estos magníficos retratos de Antonio Estela, hoy en el Museo de Bellas Artes de Valencia, los Vic pueden ser recordados para siempre. Pese a la potencia de las series dinásticas de retratos conocidas por todo el mundo, hay otra manera de aliarse para intentar crear un grupo que sobreviva de manera potente, más allá de la muerte, gracias a la memoria colectiva. Es lo que se conoce como galerías de hombres y mujeres ilustres, una costumbre iniciada en Italia en el círculo del humanista Paolo Giovio, que creó una enorme galería de retratos cerca del lago de Como, con la esperanza de que todos ellos reforzaran su propia memoria, y que, de nuevo, los Vic son los responsables de haber creado también en el entorno de Valencia. La familia Vic, a partir de finales del XVI y durante las primeras décadas del XVII, reúne en su acervo patrimonial una serie de retratos de variada calidad que efigian a intelectuales, guerreros, papas, santos y otros personajes ilustres de ámbito valenciano, pero no solo de ámbito valenciano. En esta serie, que tradicionalmente se había dado a la mano de Juan Ribalta de manera unitaria,
el estudio pormenorizado y la restauración de alguna de las piezas, como el retrato de Bartolomé Leonardo de Argensola, ha facilitado el reconocimiento de autorías muy diversas. De hecho, se trata de una serie de retratos heterogénea, recogida en diferentes momentos de la trayectoria de la familia Vic y que tiene algunas cotas de calidad tremendamente altas. Estoy pensando, por ejemplo, en el fantástico retrato de Gaspar Aguilar, muy del estilo de Juan Ribalta o de Pedro Orrente, o en el fantástico Leonardo de Argensola, que se ha restaurado y es el cartel de esta exhibición, que podemos, sin duda, atribuir al entorno del pintor Antonio Ricci y que debió ser pintado en la corte madrileña durante la última década del siglo XVI. Dentro de los linajes no genéticos de retratos, de esas asociaciones de personas virtuosas que son retratadas como miembros de un grupo intelectual, emocional o de trabajo, destacan los retratos de artistas y sobre todo los autorretratos de artistas. Como decíamos al principio, el retrato es un acto voluntario por el que una persona retrata a otra con el objeto de fijar su memoria y hacer que no se olvide tras la muerte. Un autorretrato, por lo tanto, implica un nivel de conciencia todavía mayor, un nivel de autoconsciencia por el cual el artista deja de ser sujeto de la acción exclusivamente para convertirse en objeto de la misma, es decir, reflexiona y decide que no merece solamente ser el actor que realiza la pintura o la escultura, sino que su propia imagen merece ser fijada para que el futuro le recuerde. En la cuarta sección de la exposición Anima se plantea una problemática muy concreta del género del retrato, y es la de la capacidad de las mujeres para controlar su propia imagen y, por lo tanto, definir cómo serían recordadas en el futuro. Hasta el mundo contemporáneo, la mayor parte de los retratos, como ocurre con el de Germana de Foix o el de Bianca Maria Sforza, de la serie del monasterio de San Miguel de los Reyes, se contemplan como eslabones dentro de un linaje y aparecen retratadas fundamentalmente con la esperanza de que la procreación perpetúe dicho linaje. Un ejemplo muy significativo de esta idea de la inclusión de la mujer dentro de los retratos dinásticos aparece en el exvoto de la familia Cervellón pintado por Juan Conchillos a finales del siglo XVII. Aquí, la familia de los condes de Cervellón, la familia Mercader, está clamando al cielo por la continuidad de su linaje, teniendo solamente una hija mujer. Está pidiendo que el apellido Mercader no se olvide y que de esa manera su fama, la fama del condado, perdure para siempre. En este mundo anterior a la contemporaneidad, pocas mujeres consiguieron escaparse a esta dinámica. Una de ellas, probablemente la más significativa de toda la edad moderna europea, fue Teresa de Jesús, que aparece aquí en esta muestra mediante un fantástico lienzo de José de Ribera y una creación de José Vergara. Teresa, ya en vida, durante su estancia en la ciudad de Sevilla, controló la fabricación de su imagen oficial pintada por el fraile Juan de la Miseria, que después sería repetida hasta la saciedad y que ha transmitido hasta hoy en día la imagen de la mujer literata, la doctora de la Iglesia. No se trata simplemente de una monja, sino una intelectual, una mujer tremendamente inteligente que estuvo al mismo nivel que Miguel de Cervantes en el siglo de oro español. El mundo contemporáneo ha visto, no obstante, cómo estas mujeres han conseguido liberarse del control del linaje y del control de su inclusión en estas series dinásticas. Así, por ejemplo, la fantástica Isabel Bru, una cantante de ópera de finales del siglo XIX y principios del XX, fue retratada por Joaquín Sorolla en el culmen de su carrera profesional. Elegante, hermosa y autosuficiente, una mujer que nunca se casó y que se mantuvo a sí misma y a su familia gracias a su trabajo liberal. Anima, tras presentar el género del retrato y analizar las diferentes maneras a través de las cuales el ser humano intentó fijar su memoria, vencer al olvido y ser recordado tras su desaparición física, niega la totalidad, es decir, niega el valor del retrato, la capacidad del arte para vencer al inexorable olvido. Así, tras la muerte, tras cruzar la laguna Estigia, las aguas del río Leteo, el olvido
acabarían con todo y borrarían la memoria del ser humano sobre la Tierra. Esta realidad, muy común a casi todos los mortales, aparece clara en los almacenes de los museos o en las salas de las instituciones. Allí, como ocurre en esta sala, cuelgan infinidad de retratos, de los cuales puede ser que conozcamos al pintor, pero hemos olvidado el nombre del retratado o la retratada. Así, una magnífica señora de Raimundo de Madrazo, vestida de negro con lujosas vestiduras y sobre un fondo rojo, probablemente retratada en el interior de su casa burguesa, mira orgullosa al espectador, le inquiere y le pide que la reconozca. No obstante, hoy, en 2022, somos incapaces de reconocerla. Nos gustaría, porque ella sigue mirándonos, pero no somos capaces de ponerle un nombre. Así ocurre con muchísimos retratos que pueblan las salas de los museos y muestran cómo ese acto voluntario del retratado y del retratista muchas veces no tuvo éxito. A pesar de que la muerte llega inexorablemente a todos y de que el olvido atenaza a cualquiera después de su fallecimiento, es cierto que los creadores, los artistas de los siglos pasados, entendieron que había una manera de vencer a ese olvido, de sobrevivir más allá de la desaparición física. Y ya en la Edad Media se fabricó un símbolo capaz de representar esa posibilidad de sobrevivir a la muerte física. Es lo que se conoce como los 9 de la fama, una creación primero literaria y después iconográfica que aparece en Ánima, representada por 4 maravillosos lienzos de Pedro Rente. Esta creación literaria utilizaba a 9 personajes de la antigüedad, de la Edad Media, de los mundos clásicos, cristiano, pagano, para mostrar cómo las acciones heroicas, las verdaderas proezas realizadas en vida, eran capaces de fijar la memoria del ser humano. Así, por ejemplo, ocurrió con Josué, que detuvo el sol, con David, que venció a Goliat, con Godofredo de Bouillon, que conquistó Tierra Santa, o con Carlomagno, el emperador por excelencia del medioevo cristiano. Estos personajes y los otros 5 que componían el mito de los 9 de la fama aseguraban y proponían al hombre o la mujer de a pie la posibilidad de ser cada día mejor para así, tras su fallecimiento, poder ser recordados para siempre. Es en el fondo el mismo planteamiento que realizaban las galerías de hombres y mujeres ilustres, proezas, en este caso intelectuales, que eran capaces de hacer que el individuo sobreviva para siempre.